Muy buenas noches, bienvenidos a La Buena Vida. El día de hoy vamos a hablar acerca de dos condiciones que tienen que ser manejadas prontamente por un buen traumatólogo. Generalmente terminan siendo diagnosticadas fácilmente en las emergencias de cualquier ambiente hospitalario. Me estoy refiriendo a los esguinces y a las luxaciones. Natalia tiene 25 años, ha empezado a correr porque quiere competir en una maratón. Desde hace unos 6-7 meses se viene preparando porque la primera maratón en la que va a competir es dentro de 3 meses. Sin embargo, una mañana de entrenamiento sale a correr como todos los días por el circuito de siempre y pisa en una irregularidad del relieve y eso hace que se tuerza el tobillo y venga y se caiga y se golpee. Cae al suelo, le duele mucho el tobillo y ve cómo prontamente se va hinchando. Por supuesto, ella siente mucho dolor, sintió un crack en el momento en que se torció el tobillo y va hasta la emergencia. Entra a la emergencia con su bolsa de hielo, la llevan prácticamente en una silla de ruedas para que la atiendan, le hacen una radiografía, afortunadamente no hay ninguna fractura, no hay ningún hueso fuera de su sitio. Y el doctor, el traumatólogo de la emergencia, le dice: tienes un esguince importante, te vamos a tener que poner un vendaje, vas a seguir con el hielo, pierna en alto y no puedes pisar por lo menos unas 2 o 3 semanas y te vas a tener que ir al consultorio de traumatología para que te hagan tu seguimiento. Por supuesto, Natalia va con su férula de yeso inmovilizada con sus muletas a las 48 horas donde el traumatólogo le examina, le decide ponerle una botita de yeso y le dice por lo menos 2 semanitas y vamos viendo. Y luego tu rehabilitación y no creo que puedas llegar a tu primera maratón, vas a tener que esperarte un poquito. Natalia no es la única persona que tiene este problema. Muchos amigos de ella que fueron quienes la animaron a correr maratones han tenido esguinces y uno de ellos también ha tenido luxaciones. ¿Qué es una luxación? Es cuando la articulación se desencaja y los dos huesos que deberían estar unidos a través de una articulación para poder moverse se ponen uno al lado del otro, es decir, se desacomodan. Eso hay que arreglarlo prontamente. De eso vamos a conversar en los siguientes minutos. Tenemos como invitado a un traumatólogo, vamos a hablar sobre esguinces y luxaciones. Nos vamos a una pausa y venimos con más en La Buena Vida. Continuando con el programa, tenemos el agrado de presentar a nuestro invitado, es el doctor Julio Grados, médico traumatólogo. Con él vamos a conversar acerca de lo que son los esguinces, las luxaciones, sobre todo comentar un poquito el caso de Natalia, que es joven, corredora, se está entrenando para una maratón y se tuerce el tobillo, se le hincha, termina en la emergencia con el diagnóstico de esguince y probablemente la maratón que está a 3 meses de darse no la pueda correr y es su primera maratón. De eso vamos a conversar. Luego darle la bienvenida al doctor Julio Grados. ¿Cómo estás, Julio? ¿Cómo estás, Pepe? Un gusto estar nuevamente. Muy contentos de tenerte en el programa para conversar acerca de algo con lo que tú debes lidiar en tu día a día, no solamente porque eres traumatólogo, sino porque durante mucho tiempo trabajas con futbolistas, con deportistas, ¿no? Sí. Eso debe ser una cosa así como una apendicitis para un cirujano general, ¿no? Sí, es una lesión muy frecuente, tan igual como las lesiones musculares también, ¿no? ¿Cómo no? Natalia es una chica de 25 años que entrenando por una maratón se tuerce el tobillo. Piensa que está roto porque sintió un crack, se le hincha inmediatamente, el dolor es intenso y llega a la emergencia, la examinan, le hacen una radiografía, ven el tobillo hinchado, llega con hielo, ¿no es cierto? La radiografía es normal y el médico le dice, es un esguince. En 48 horas te vas al traumatólogo, va con una férula, el traumatólogo verifica que es un esguince y ya está. Ella tenía miedo de que tuviera una fractura, una luxación. ¿Cuáles son las diferencias y qué es lo que debemos hacer? O digamos que lo más frecuente en los esguinces es que suceden deportistas o a cualquiera le pasa. Tal vez por la frecuencia que hay los giros, cambios de dirección en los deportes, sí, podría ser que tengan más frecuencia los deportistas, pero eso, el esguince de tobillo y de rodilla, que es la otra parte más frecuente, también puede pasar en gente común y corriente, ¿no? Siempre lo asocio con partes biomecánicas. ¿Por qué el esguince de tobillo es más frecuente del lado externo? ¿Y por qué el de la rodilla del lado interno? Así, o sea, en la rodilla es este lado acá y el tobillo es el lado externo. ¿Y eso por qué?
Generalmente en el tobillo, porque el pie siempre tiende a tener un apoyo más en el lado externo, ¿no? La mayoría de pies son pues pies normales o pies cabos. Pies planos hay, Sí. con apoyo interno, que sería lo Claro, contrario, pero es un exacto. poquito menos frecuente, ¿no? Y en la rodilla es porque el ligamento interno es más delgado y ancho, el externo es muy resistente. ¿Qué es lo que pasa en la articulación de Natalia al momento en que se tuerce y se le hincha tanto, se le inflama tanto? Claro. Lo que pasa, ocurre una distensión ligamentaria. El ligamento se estira y se rompe algunas, digamos, fibrillas del ligamento y se produce pues los diferentes grados que se habla de esguince, ¿no? Primer, segundo, tercer grado, de acuerdo a la tumefacción, a la hinchazón que tenga la articulación, ¿no? Y se asocia muchas veces con fracturas, a veces en tobillo, de peroné sobre todo, ¿no? Sí, o de que era la tibial. preocupación de Natalia, de que tuviera una fractura en alguna zona Yo pienso, del tobillo. Pepe, que primero hay que examinar, o sea, el tobillo, ver qué le duele más, la parte del malleolo peroneo, el malleolo tibial o el ligamento. Esa es una parte fundamental que a veces se obvia muchas veces y de frente pedimos placas, resonancias y todo. O sea, el examen hay que siempre ejercitarlo, ¿no? En todo esguince. Sí, eso sin duda. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esguince y una luxación? ¿Qué cuadro clínico hubiera tenido Natalia si se hubiese luxado el tobillo? Claro, la luxación es una cosa ya más aparatosa. Complicada, ¿no? Implica rotura del ligamento necesariamente y de la cápsula articular con salida de la articulación del sitio, ¿no? Las luxaciones más frecuentes, pues, del tobillo más bien no es tan frecuente, te diría, sino más bien la del hombro, por ejemplo. Sí. Vimos también hace poco. El australiano así es. cae mal. Totalmente, con una particularidad, que la luxación del hombro se hace recidivante, porque hay rotura del labrum, y entonces permite que esto nuevamente se pueda volver a salir constantemente. El sello de seguridad se maltrata, se rompe y... Totalmente, y se hace recidivante, y eso implica ya un tratamiento quirúrgico a posterior, totalmente. La luxación. ¿Es muy distinto el manejo de una luxación que el de un esguince? Sí, totalmente. ¿Por qué? La luxación es una emergencia, el dolor es muy agudo. Es muy agudo, intenso, por eso es importante conocer a una maniobra de repente al personal paramédico, ¿no? ¿Esto significa que este jugador australiano que se cayó y se le luxó el hombro, debieron habérselo reducido en ese momento? Totalmente. Me ha pasado, en San Martín teníamos a un jugador mexicano, que no voy a decir su nombre porque él no quería que lo vean cuando le acomodaba el hombro, 5 veces al año lo hicimos. Ah, sí. Sí, totalmente, porque se hace recidivante. Claro. Y al final terminó operándose, ¿no? Pero eso se debe reducir en ese momento. ¿Cuáles son las medidas iniciales de cuando tienes una torcedura de tobillo o un esguince de tobillo? Claro, como precaución es mejor no apoyar por la probable fractura asociada. Es importante no apoyar. El uso de hielo en las primeras 24 o 36 horas es fundamental para que no siga produciéndose más sangrado, produce vasoconstricción y por lo tanto beneficia mucho al dolor inclusive. Para evitar la hinchazón inclusive, Así ¿no? es. Y bueno, luego la consulta con un médico especialista, ver qué grado de esguince es y determinar el tipo de tratamiento. Está en función al grado, por eso es importante categorizar, calificar el si nivel no hay un buen diagnóstico, no puedo hacer un buen tratamiento y por lo tanto un buen pronóstico. Eso es fundamental. El primero es el diagnóstico. Cuando ya tengo catalogado el esguince, pues hacer un plan de trabajo. Si la persona, por ejemplo, si es deportista competitiva, ya sea amateur o profesional, y determinar hasta cuándo puedo yo manejar un tema de inmovilización. ¿Hay algún factor de riesgo para hacer esguinces, además de caminar por un relieve irregular? Digamos, hay un tipo de ligamento laxo, en fin. Claro, y los ligamentos... ¿Alguna enfermedad que pueda producir una condición? El síndrome de Ehlers-Danlos o la hiperlaxitud ligamentaria, al contrario, es mejor. O sea, no se producen muchos los esguinces porque es complaciente el ligamento. Yo pienso que más está orientado al tipo de superficie en que practica el deporte la persona o el trabajo, qué sé yo, y el tipo de calzado también. Por ejemplo, en mujeres el taco alto. Sí, hay unas que tienen una exageración. Totalmente, ¿no? Y también el fútbol profesional o el deporte profesional, el tipo de calzado es importante también, ¿no? Influye mucho en la protección frente al riesgo de esguince. Claro, y como prevención, la parte de propiocepción y fortalecimiento del ligamento es fundamental. Porque, por ejemplo, tengo una persona que tiene pie cabo y tiene hacer un apoyo con el borde externo, el fortalecer peroneos en esa parte es fundamental para evitar esguinces repetidos de tobillo. Deportes como la gimnasia, deportes como el ballet, por ejemplo, en donde sobreexigen enormemente la articulación, las bailarinas o los bailarines de ballet se estiran una barbaridad. ¿Esa flexibilidad se puede llegar a desarrollar con entrenamiento?
luchadores de artes marciales, ¿no? Los que hacen kung fu, que levantan el pie prácticamente hasta se rascan con el meñique de un lado, la oreja del otro lado. Sí, sí. ¿Eso se logra desarrollar? Totalmente, sí, claro. Eso es entrenamiento. Generalmente practican deporte de muy pequeño, esas personas que logran esos rangos articulares, pero de hecho hay una predisposición también hereditaria para desarrollar eso, ¿no? Pero igual es trabajado, igual es trabajado. Ahora han cambiado un poco los plazos de los tratamientos de esguince, y eso es importante, porque antiguamente, pues tú sabes, se colocaba el clásico yeso en el tobillo y la calza de yeso para la rodilla. 2 semanas, chau. Sí. Y el músculo pues se atrofiaba y con las consecuencias después era fastidioso recuperar eso. Alguna vez cayó en mis manos un artículo acerca de las lesiones de las bailarinas de ballet, ¿no? Y los esguinces eran pan de cada día, ¿no? Totalmente, es muy frecuente. Sí, pues. Incluso, acuérdate también rotura del plantar delgado, ¿no? La que le decían la enfermedad de ballet. De la bailarina de ballet. No es mucho esguince, pero bueno, está también en ese rubro, ¿no? Entonces, lo importante del esguince es poner hielo para evitar la hinchazón y parar el sangrado interno. 24 a 36 horas iniciales. Y luego determinar qué grado de severidad tiene, ¿no? Determinar qué grado de ligamento está comprometido. Y para eso el examen es importante, tanto en rodilla como en tobillo. La radiografía no te va a decir nada. ¿La ecografía te ayuda? Yo pienso que más te ayuda a hacer un buen examen para ver qué grado de bostezo, que ese término es importante, bostezo de la distensibilidad que ha tenido el ligamento. Claro, ¿qué tanto se separa? ¿Qué tanto se abre el ligamento? Y en rodilla es fundamental. Claro, el signo del cajón, famoso signo del cajón. Cajón cruzado anterior. Así es, exacto. Yo lo tengo muy marcado acá en esta rodilla, pero no me voy a tocar la rodilla porque puedo correr bien, pero... Salió técnicas nuevas. Ya me han dicho que dentro de un tiempito voy a tener que usar bastón, probablemente. ¿En qué casos recurres a imágenes, a diagnóstico por imágenes que no sean ecografías, que no sean radiografías? Hablemos de tomografía o resonancia magnética. Ahora creo que están usándose más en este tipo de lesiones las resonancias que... Sí. ¿En qué caso tomografías, las solicitas? Por ejemplo, en tobillos, esguince de tobillo en personas adolescentes, hay a veces fracturas que no se logran ver bien, inclusive en resonancias, se usa tomografías. Correcto. Y en resonancias también, obviamente cuando hay esguince de rodilla, puede pasar desapercibida cualquier lesión meniscal. Cuando tienes la duda, la incertidumbre de que algo más se te puede estar pasando, la pides. Sobre todo cuando estoy pensando en un tratamiento ya más agresivo. Vamos a hablar de eso en el siguiente bloque. Nos vamos a una pausa y venimos con más en La Buena Vida. Continuando con el programa, estamos con el doctor Julio Grados, médico traumatólogo, hablando sobre esguinces y luxaciones. Nos quedamos, Julio, en que recurrimos a las imágenes, la resonancia magnética que ahora te da o la tomografía que te da, pues cosas tan precisas para ver qué tipo de tratamiento vas a hacer en el caso de que la cosa sea muy complicada o muy compleja, o cuando tengas pues la duda de que se te podría estar pasando algo más y vas a definir también tu tratamiento. El concepto de la inmovilización, que es, digamos, lo que a mí me enseñaron cuando estaba en la universidad y todavía no había definido qué especialidad iba a tener, pero lo que yo recuerdo en traumatología es que las lesiones había que inmovilizarlas. La inmovilización sigue siendo parte importante de cualquier lesión traumatológica de tipo esguince o luxación para dar estabilidad o por lo menos disminuir el dolor. ¿Algo más ha cambiado en algo el manejo? Cuéntanos, por favor. Pienso que ha cambiado y bastante. Porque la preocupación que tiene Natalia es que en 3 meses tiene que correr una maratón por eso mismo. Y quiere seguir entrenando. Claro. El concepto antiguo, típico, todavía aún se puede ver en algún sitio, nosocomio o clínica, qué sé yo, ¿no? De colocar, por ejemplo, una férula de yeso, inclusive yeso cerrado en un tobillo 3 semanas, o una calza de yeso en rodilla. O sea, particularmente pienso que no es lo más indicado, sobre todo si estamos pensando en una rehabilitación precoz. Evitar que el músculo se atrofie, porque tú inmovilizas una articulación 2 semanas, el vaso interno... Cuando te sacan el yeso, está delgadita, ¿no? Totalmente. Por eso es que hay un tratamiento estético para desaparecer los rollos, los michelines que te enyesan, ¿no? Y después te hacen la cintura, pero... no. Yeso en esguince... Yo no estoy usando para nada. Independientemente del grado, así sea un grado muy severo, o independientemente de la persona, pues si es un deportista y necesitas recuperarlo rápidamente,
aplicas una política terapéutica, es decir, individualizamos el caso. Si Claro. fuera una persona que es mayor, que es tranquila, que no... Sí, no, pero igual, por ejemplo, si es tobillo, un esguince de segundo o tercer grado, obviamente tiene líquido en la articulación, Ya. tiene la probabilidad que el ligamento se haya extendido bastante, prefiero hacer hasta una artroscopía para lavar la articulación. ¿Qué características tiene el esguince de tercer grado, además de estar hinchado? Hay mucha inmovilización, el ligamento se ha lesionado considerablemente Ya. y se puede asociar con una microfractura o una fractura de malleolo Ya. de tobillo. Entonces, Esos ahí hay esguinces que además de hincharse al día siguiente o a las horas, tú ves que empieza a tener pues un equimosis, un hematoma importante, un moretón. porque ha habido derrame Consangrado. intraarticular, claro, y esa hemoglobina o sangre se va transformando. Ya. Ahí inclusive es peor inmovilizar, porque ese sangrado hay que sacarlo, hay que lavarlo. La articulación, la artroscopía, como te digo, más en tobillo, Sí. está muy de moda ahora en esguinces de esa zona, ¿no? Ya. No usamos yeso para nada. Ok. Para nada, y somos muy agresivos, trabajamos mucho el fortalecimiento a partir del segundo día, si es posible, Ya. y propiocepción, sobre todo ¿Qué propiocepción. cosa es propiocepción? Perdona Viene a la ser, ignorancia. a nivel de tobillos, existe la capacidad del organismo Identificar. de identificar las áreas no muy firmes en el piso y por Correcto. lo tanto fortalecer en ese sentido los claro. ligamentos. Ya, y Entonces se se trabaja trabaja. digamos, en situaciones en las que tú desafías es. el equilibrio de la persona para Así que es. a través de la sensibilidad de los pies Así es, vayas, hay aparatos, vayas captando, ¿no? discobol, los que le Correcto, llaman ya, ya. vulgarmente, Claro, claro. O con una serie de aparatos que han salido en fisioterapia, Ajá, magníficos, ajá. que te sirven mucho para sobre todo para esguinces de tobillo y rodilla. ¿Cómo manejas el dolor? El dolor viene muy asociado con el umbral de dolor de cada persona. ¿Cómo no? Eso es innegable. Pero siempre hay un dolorcito. Sí, totalmente. O sea, se usan Bueno, antiinflamatorios, yo analgésicos. soy una persona muy flexible, muy elástica, ¿no? Hasta cuando era gordo, podía pues prácticamente tocar mis rodillas con la frente. Entonces, muchas veces que yo corro, me tuerzo el tobillo enormemente, sigo corriendo, no me duele, no me molesta, no se me hincha. Yo creo que es porque tengo ligamentos laxos, ¿no? Pero sí siento un dolorcito, Sí. ¿no? El dolor es un tema a conversar con la persona, con el paciente. Ya. Particularmente como somos bastante cirujanos en algunos casos, en la Sí, cabeza sí, está sí. nuestra parte quirúrgica siempre, somos un poco a veces tenaces en el sentido de Ya. no atacar al paciente, pero sí retarlo, ¿no? Para que no esté con ese tema. No soy particularmente muy propenso a usar antiinflamatorios a horario y analgésicos Pero a es una horario. tendencia común que se la escucho siempre a los traumatólogos. Antiinflamatorios procuramos no usarlo. Sí, o ¿No? sea, no, incluso en las emergencias, Pepe, tú si no Sí, sí. recetas un Así es. analgésico, eres mal visto. Claro, O claro, sea, claro. Yo prefiero el agente físico, el hielo, Ya. que también es en analgesia. Claro que También sí, es el analgesia. frío genera Claro, y el calor después de las 36, 48 horas. elevar la pierna también ayuda muchísimo. Totalmente, sí. Y ahora, la cultura de la crema, también no estamos Sí, hablando sí, de nada. el spray, la crema, La algo, crema, la frotación. ¿Se deben frotar? No, No. el traumatólogo no existe la crema. Así es. Uno en la consulta se mata explicando el tema del hielo, que la vasoconstricción, dilatación, todo, y al final, ¿y qué crema le uso, doctor? No hay, o sea, reemplaza totalmente a lo que es la crema, porque la fricción que uno hace inflama Qué gracioso, más. ¿no? En cada especialidad siempre tienes la pregunta y la repregunta. Doctor, una cremita, no crema. Ya, doctor, pero y si me duele, ¿qué me puedo frotar, no? Sí. Es como con la fiebre en los niños. Reiterativo. Que está con fiebre, ¿qué le doy? Mira, no le des nada, no le va a hacer daño. Ya, doctor, no le va a hacer daño, tranquilo. Si no se siente mal, no le des nada. Bueno, doctor, ¿y si hace fiebre, qué le doy? O sea, que, dale esto. Es una cosa muy interesante. Esto no pasa con las luxaciones. No, las luxaciones es primeramente hacer un diagnóstico ¿Y nuevamente. ahí sí necesitas de todas maneras una resonancia? No. O sea, para ver la magnitud del daño Depende o para de la definir tu articulación. conducta de tratamiento. Depende de la articulación. Si es hombro, como decimos, sí, Ya. resonancia per se por la rotura del labrum. Ya. Pero, por ejemplo, una luxación de codo, que también Sí. se ve puro, Sí. radiografía es más importante porque se asocia con fracturas. Correcto, claro. Después, luxación de rodilla, no existe pues una cosa pura, salvo que sea patela, que es otra ¿Cómo cosa. no? Tobillo es luxofractura generalmente. Sí, generalmente. O sea, estamos hablando de codo y de hombro, y de dedos, Ya, que tú lo ves, que jalando lo hace jalando. el kinesiólogo. O sea, Y ahí ves si hay fractura o no. sí, y en dedos del pie también, ¿no? Eso es lo más Ya. frecuente, ¿no? Ahora, la luxación, sí insisto, hay que estar preparando a gente porque el médico no puede estar siempre ahí. Sí. Entonces,
hombro sobre todo. Sí, reducir una luxación de hombro es fácil de aprender. Claro, es fácil de aprender. De manejar solamente un poco de fuerza, nada más. Un pie grande para que entre, depende, ¿no? La silla, la sábana, el pie. La sábana, o sea, en fin, lo que quieras hacer, pero eso es lo que se puede hacer. Y lo del codo también es Y alivias el dolor inmediatamente en la persona. A mí me contaron que no redujeron esto en el partido. No, pues, eso es lo que a mí me llamó la atención, por eso que te hice la primera pregunta. Es increíble. Una luxación de hombro se tiene que reducir inmediatamente, sí, porque el chico salió con un vendaje, un belpó así pegado acá. Salvo que hayan estado pensando que de pronto se ha fracturado también el húmero, en fin, no lo sé. Igual se debe reducir. Pero ¿cuándo piensas en operar una luxación? Te repito, depende de la articulación. El hombro generalmente es casi 99% es quirúrgico por la recidivancia que hace. Y en el codo, si hubiese una luxofractura de codo, ¿es necesario operar o reducir la luxación e inmovilizar? Si es luxación pura del codo, es solamente inmovilización. Pero si es luxofractura con pico de olecranon o con un tipo de cóndilo humeral, es quirúrgico. Ahí tienen que operar de todas maneras. Y la radiografía me sirve, ¿no? Esto de resonancia, ¿no? Depende del diagnóstico. Así es. La edad es un factor importante para el pronóstico de recuperación. En el caso de Natalia, ¿podría correr su maratón en 3 meses con un esguince grado 2? Sí, la edad influye bastante, sobre todo en el fortalecimiento, ¿no? Las ganas, el tesón que le ponen los deportistas, la gente joven. Pero si uno actúa correctamente con un buen manejo de esguince, eso va bien, sobre todo el fortalecimiento es fundamental, fundamental. El uso de plantillas, de algún elemento de soporte, el tipo adecuado de calzado también podría ayudar a la recuperación. Sí, claro, el uso de plantillas, si tiene un pie cabo marcado, por ejemplo, es fundamental. Plantillas con fortalecimiento, propiocepción de todos los peroneos. El pie cabo es terriblemente, te llega mucho el esguince reiterativo de tobillo. Y eso, al final la articulación, el astrágalo se va, tanto esguince se va lesionando. Uno hace artroscopía y ve cómo está el astrágalo guiñado de un lado. Es como si fuera una bisagra mal usada. Y eso hay que cuidar. El cartílago, tú sabes, es la parte fundamental de la articulación. Tanto en rodilla como en tobillo y en hombro también. Si no tratas adecuadamente un esguince, ¿podrían quedar secuelas a futuro? Sí, claro. Si uno no maneja bien, por ejemplo, el tema del bostezo ligamentario, el ligamento te queda estirado. Y eso no va a ser bueno para la persona normal, común y corriente, como para el deportista. ¿Cómo no? Hay que, por eso, trabajar el fortalecimiento, que ese concepto debe entrar bien en la población. O sea, trabajar el fortalecimiento del ligamento. Porque uno escucha fortalecimiento, piensa en gimnasio. Así es. Trabajar el ligamento. Porque si se queda estirado, eso es... Claro, es como un calzoncillo que se te venció el elástico, se te va a ir chorreando a cada rato. Pero por supuesto, y eso queda, y el esguince va a repetirse reiteradamente. Bueno, Julio, bueno, te agradezco muchísimo. No, por favor, Gracias por habernos acompañado en el programa el día de hoy. Un gusto, Pepito, como siempre a la orden. Ha sido el doctor Julio Grados, médico traumatólogo, hablando sobre esguinces, luxaciones. Espero pues que el programa les haya dejado una enseñanza nueva que los va a beneficiar. Espero que el beneficio sea importante para ustedes, para que puedan tomar muy buenas decisiones con respecto a su salud. No olviden lavarse las manos, abrir las ventanas y nos vemos en el próximo programa. Chao, chao.